Porque nosotros necesitamos esquemas mentales para poder obrar de manera correcta en circunstancias bajo presión. ¿Sí me escuchó? Y esos esquemas te dan la misma escritura. Porque en la escritura está todo. Muy bien. ¿Usted se ha hecho esta pregunta alguna vez? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿O qué es lo que yo deseo? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Sí? ¿Y qué ha respondido usted? Cualquier cosa. A la hora de la 1 de la tarde, cuando usted le dicen, ¿quieres comer? Sí, dice. Pero después de haber almorzado le dicen, ¿quieres comer más? Algunos dicen no. Otros dicen sí. Por eso se daña el páncreas. Usted se ha hecho esta otra pregunta. ¿Hacia dónde es que yo voy? Usted se ha hecho esta otra pregunta. ¿Para qué Dios me llamó? Usted se ha hecho esta otra pregunta. ¿Qué hago yo aquí en este lugar donde hay poco de luces, donde canta esta gente y medio rara? ¿Cuántos se han hecho estas preguntas a lo largo de toda su vida? Hay otras preguntas más. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Pero hay una pregunta que usted siempre se hace, pero nunca la dice. Señor, ¿y cuándo me voy a morir? Nunca usted se plantea esa pregunta, pero siempre la tiene aquí. Cuando usted no puede contestarse esas preguntas o Dios no le responde, usted empieza a cavilar. ¿Será que me llamó para ser como el cantante porque tengo buena voz? ¿Será que Dios me llamó para esto? Y empieza a tener una serie de pensamientos, los cuales se hacen como un enjambre de avispas. Y usted no le da que en realidad. Y ahí es donde nace la murmuración de cavilar. Los fariseos eran expertos en cavilar. Ellos cavilaban. ¿Será que este es el Salvador? No, pero de Galilea no ha salido nada bueno. Nicodemo dijo, sabemos que ha venido de parte de Dios. Pero no era todo el concilio que sabía. Solo eran unos cuantos. Entonces, comienza la crítica. Hoy no criticamos mucho, criticamos poco, pero somos certeros. ¿Viste? Yo sabía que algo malo había ahí. Usted nunca ha sabido nada. La crítica es un asidero para los demonios. Y a veces esos demonios mueven nuestra lengua. Si yo no les hubiera dicho que Joel estuvo operado y yo no podía estar para la presentación, si usted no lo hubiera escuchado, si los hermanos no hubieran sabido que Joel estaba operado, usted hubiera dicho, claro,
aquí en la iglesia se hace acepción de personas. O sea, usted juzgó mal. Usted tiene que aprender a juzgar con justo juicio. Porque si usted juzga mal, demonios atacan tu vida. No solamente se queda un mover los labios y palabras. No. Usted se hace blanco, perfecto, de los que sabemos. Veamos lo que dice Lucas capítulo 7, por favor. Versículos del 31 al 35. El texto es bien grande, bien largo, y dice así: y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Esto decían los fariseos. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís. ¿Qué decían? Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Esta palabrita que dice ahí en el texto, decían, eran criticones. ¿Usted sabe que los criticones son los niños espirituales? Son bien criticones. Los adolescentes, normalmente, un adolescente en edad cronológica, normalmente, brutalmente es sincero. De ahí que la ñaña le dice: ñaño, ¿cómo me queda el traje? Te ves feísima, y dice: gorda, baja de peso. Pero esa misma hija le dice al papá: papi, ¿cómo estoy vestida? Mi amor, usted es una princesa. Dos ópticas distintas. Para las madres no hay hijo feo. Así él más adelante sea el rey feo del Ecuador. No hay feo, no hay fea. Es una cuestión, en las comparaciones es el problema. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la crítica, esta crítica es a Jesús que le están haciendo. Por eso mi tema se llama la crítica hacia Jesús. Oremos un momento. Padre que estás en los cielos, en esta mañana oramos por esta palabra, que en nuestra vida sea, Señor, como agua oxigenada. El agua oxigenada purifica la herida, el dolor, y alivia la situación. Te ruego en el nombre de Jesucristo que esta palabra pueda aclarar muchos pensamientos en nuestras mentes. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdenos. Amén. Les decía entonces que la crítica generalmente la ejercen los niños adolescentes.
los niños espirituales. En la iglesia hay, vamos a hablar así una escalera para que usted me entienda. Hay los que recién nacen, ¿no? El que recién nace en Dios, el que recién llega a la iglesia, Dios lo ha traído, pero él necesita nacer del agua y la palabra. Y mientras ese proceso se da y él va entendiendo la palabra, todavía se cuenta un chiste colorado. ¿Sí? De eso yo he experimentado, no digo los nombres, pero de algunos en la congregación. Yo solamente los veo, me sonrío y digo, todavía está en carne propia. Nada más. Pero si eso me hubiera pasado cuando yo voy entendiendo la palabra y digo, este está mal, este es carnal, este hijo del diablo, va al infierno. Entonces voy juzgando. Estos fariseos querían encontrarle en Jesús fallas. Y no había. Y mire usted, vamos a examinar algunos móviles o motivos por los cuales Jesús se juntaba con la gente. Porque Jesús no era político. Si hubiera sido político, se hubiera hecho aliado del César y quedaba chévere, administraba un montón de cosas ahí. Como pensaban los discípulos de esa época, porque ese era el pensamiento de ellos. Sí, la Nueva Jerusalén va a ser la capital mundial y toda la cosa. Pero no fue así. Lucas capítulo 2, verso 51, por favor. Dice aquí que Jesús va con sus padres a rendir adoración a Dios, y después de haber hecho el ceremonial, el proceso, él se queda conversando con los doctores de la ley en el templo. Dice el texto que cuando le encuentran a él, en el 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Estamos hablando de un niño que ha crecido y seguirá creciendo, pero que tiene un grado de entendimiento de para qué Dios lo trajo. Es más, es nada más ni nada menos que Dios mismo hecho hombre en el proceso. Dice el texto, entonces, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Usted la entiende ahorita porque conoce la historia. Pero en ese instante ni José ni María entendieron. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y escúchame aquí, adolescente, lo siguiente. Y estaba sujeto a ellos. Ya Jesús por dentro dice, ya entendí, ya comprendí. Y quizás aquí algunos de los que están aquí, usted dice, ya comprendí, ya sé a qué Dios me llamó. Pero eres adolescente. No tiene una cosmovisión precisa.
no está preparado el espacio para que entres a un ministerio de manera completa. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Hasta cuándo? Ese es el detalle. Pero yo veo aquí a Jesús sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Vamos al Evangelio según San Marcos. Mi hermano Marcos escribió este Evangelio. Capítulo 2, verso 15. Dice desde el 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. No es que él era feo, no, su nombre era Alfeo. Sentado al banco de los tributos públicos. Y dijo, sígueme. Y levantándose Leví, le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Usted sabe que el apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Corintios, dice que si algún incrédulo te invita a comer a la mesa, anda, ve a comer con él. Pero no preguntes nada por motivo de conciencia referente a lo que tú estás comiendo. Pero si alguno dice, oye, esa comida fue sacrificada para San Mateo o San Jacinto, dice, no la comas por causa de ese débil de conciencia. ¿Quién? ¿El que te invitó? No, el que tú llevaste, que no tenía que estar ahí en la mesa. Así que cuando a ti te inviten, anda solo. No lleves a nadie. Dice el texto, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y un móvil o un motivo fundamental, que si te invitan a comer un incrédulo, anda. Pero el motivo por el cual estaba Jesús yendo era este. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero si usted va porque lo invitan a comer y usted empieza a mover el pie ahí solito debajo de la mesa, por la música que suena, salga de ahí. Todavía no estás preparado para estar en esas situaciones. ¿Sí me hice entender? Eres débil. No tienes un plan preciso. Te van a criticar. Y si llevas ahí a un niño espiritual, te va a hacer mala publicidad. Uy, ni sabe el hermano. Estaba hasta que bailaba. Y el hermano no estaba bailando. Estaba sentado. ¿Por qué a Jesús lo invitaban? Porque Jesús tenía compasión, amor,
misericordia, bondad, les hacía el bien. ¿Por qué tienen que invitarte a ti? Porque Dios dice pues que lo que ha puesto dentro de ti no es crítica y murmuración. Lo que ha puesto dentro de ti es poder de Dios. Poder de Dios que salga de ti. Que los demás sean reargüidos de pecado, pues no que te hagan barra y fiesta por lo mal que haces. El único móvil por el cual Jesús estaba allí comiendo con publicanos y pecadores era para romper el esquema farisaico. Pero lo que había dentro de él era tan precioso que invadía a los demás. Ahora, si a ti te invitan, tú andas, pero si lo de los demás te están invadiendo, por aquí es más corto, hermano, sal rápido de allí. Cuando se casó mi hermana, hace años, nos invitaron a mi suegro y a mí. Y fuimos. Mi suegro con su esposa, mi suegra, ¿no? O sea, la mamá de mi esposa. Y fuimos. Aguantamos hasta comer nomás. Mi suegro dijo: Fernando, vámonos de aquí, hermano, que la carne es débil. Vámonos, suegro, le dije. Salimos rapidito. ¿Te acuerdas, negro? Terrible. Pero ¿sabe por qué fuimos? Fuimos para demostrarles que los amamos. Y sabe que esa fue una puerta para años después entrar con el Evangelio. Porque años anteriores, cuando mi hermana se graduó y se hacían las graduaciones en la casona universitaria, como tecnóloga médica, ortometrista, yo dije: no, a esas cosas del mundo yo no voy. Escuchen. Y resulta que eso fue un tropiezo en mi familia. ¿Por qué? Porque no tuve un instructor, una persona que me guiara y me dijera: no, tienes que ir por este motivo. ¿Sabe por qué? Porque no había madurez tampoco en esa época para esas cosas. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Cristo venía pronto, pues, y venía ya mismo, y después viene ya. Entonces uno estaba: ¿y para dónde es que voy, pues? Y ponte si en ese rato viene el Señor, yo me quedo. Fue un extremismo impresionante que se manejó así. Jesús en ese móvil, en esa ocasión, yo no pude estar. Pero en la segunda ocasión dije: sí, yo voy a estar, y me voy a la ceremonia eclesiástica. Y me metí, le tomé fotos adentro. Dije: desgraciado. Aquí estoy, le dije. Y eso sanó el corazón de mi hermana. Y pude entrar a mis padres, y cuando vino la prueba, ellos estaban abiertos para esperar algo, porque en realidad esperábamos un milagro. Lucas capítulo 7, veamos otro texto. Yo sé que usted lo sabe de memoria y ha leído, hermano. Pero como Dios nos quiere plantear en esta mañana, es lo diferente. Lucas capítulo 7, del 23 al 34. Se lo cuento la historia por el tiempo. Resulta que Juan el Bautista, primo de Jesús, nace 6 meses antes que naciese Jesús. De acuerdo a la profecía de Zacarías, dice que él era el que iba a ir delante del Señor abriendo el camino y presentando que el reino de los cielos se ha acercado. Así que en una de esas, cuando ya Juan es cogido prisionero, les dice lo siguiente en el verso 22. Y respondió Jesús, porque antes Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús con unos emisarios, y le dicen lo siguiente: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro?
Y Jesús le dice en el verso 22, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los presos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Pero Jesús no dice nada más. Hay un punto y coma y dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando Juan el Bautista recibe el mensaje, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, fue lo que lo golpea. ¿Usted sabía que los fariseos, escribas, saduceos y todo el sistema que había en esa época no aceptaban que Jesús era el Salvador, pues? Y aunque se los había demostrado, no lo querían. ¿Por qué? Porque les rompió todo el sistema de sacrificios que existían. Porque cuando usted pecaba tenía que cargar una oveja y llegar ahí. Y al sacerdote, aquí está mi ovejita por mi pecado. Venía otro más adelante, traía un buey. Venía otro más atrás, traía un par de palomitas nomás, decía, porque no tengo más. Pero nadie se podía presentar con las manos vacías. Hoy en día hay un evangelio de pobreza, que en la iglesia tienen que darte todo. No es así, hermano. Que va a haber hambruna y el pastor tiene que ya estar organizando las canastas. No, hermano, no es así. Estás caído tú. La iglesia es un lugar para que la gloria de Dios se manifieste. Se lo voy a repetir de nuevo. La iglesia es el lugar para que Dios responda a tus preguntas. Pero la iglesia es el lugar al cual tú le traes la ofrenda a Dios. Tú te puedes imaginar, hermano, por cada pecado que tú cometes en la semana, solo nada más cuando codicias lo ajeno, ya tienes que estar aquí con un cordero mínimo. ¿Te imaginas cuántos corderos tendrías que traer aquí? Ay, Dios mío, hermano. Tendría que aquí estar Joshua, Ricardo, toditos aquí matando sus animales para presentar sacrificio vivo. Y alquilar por ahí hasta huepa. Le digo, vente, mijo, que me ibas a matarte animal para el sacrificio. ¿Por qué? Por la cantidad de pecados que tú y yo cometemos. Claro, todo ese sistema se paró. Dice, hermano, la salvación es gratis. No, hermano, la salvación no es gratis. La salvación tiene un precio altísimo. Nada más ni nada menos que le costó la vida al Dios hecho carne para volvernos a reconciliar con el juez de jueces. Porque estábamos convictos todos bajo pecado. Ahora, ¿tú te imaginas, hermano amado? ¿Tú te imaginas trayéndole una ofrenda al Señor todos los domingos? Ay, Señor, ¿por qué a mí? El próximo domingo, ay, Señor, ¿por qué no a mí? Y el próximo domingo, Señor, ¿por qué yo? Y Dios contabiliza esa ofrenda, ¿por qué no a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué sí acá? Pura queja. Nada de acciones de gracias. Gracias porque hoy día amaneciste con 2 ojos. Podías amanecer con 1. Una bala perdida podía haber caído y te vaciaba el ojo. Y venías tuerto hoy día. Tienes 2 ojos. Tienes 2 pies. Tienes 20 dedos. 5, 10, 15, 20. No eres ningún fenómeno. Pero mire usted el texto. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí.
Jesús, dura es tu palabra. ¿Quién la podrá guardar? ¿Quieren irse? Váyanse, le dijo a los discípulos. ¿Y a dónde más nos vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sabe por qué la gente murmura de Jesús? Porque no se le ha revelado. ¿Sabe por qué la gente murmura de los ministros, de los que servimos? Porque no nos conocen. Claro, buen negocio, dice hermano. Tú pides la ofrenda y en el momento de la adoración, la alabanza, te meten la mano al bolsillo y te sacan la plata, dicen algunos bocones en el YouTube. Uy, es chévere ser pastor, y se recoge la ofrenda y ya está. Y el desierto, y las pruebas, y los procesos, y el mantenimiento que Dios nos hace. ¿Que tú crees que nosotros somos niños engreídos de Dios? Así me dijo una vez un hermano: ay, pastor, usted es el engreído de Dios. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque mire, los zapatos le regalan. Sí, los pantalones vienen de Italia, sí, y el terno viene de los Estados Unidos. Usted es un engreído de Dios. Estás loco, le dije. ¿Qué quieres? ¿Que te cuente el palo que me ha dado Dios a mí? Los demonios que me han venido a ahorcar de noche cuando no perdono. ¿Te sigo contando? Y eso porque me ama. Se llama disciplina formativa. Pastor, la letra con sangre entra, fíjate. Estos señores encontraron tropiezos en Jesús. ¿Sabes por qué encontraron tropiezos? Porque ni siquiera eran niños espirituales. Eran muertos formales. Jesucristo le dijo: sepulcros blanqueados, porque por fuera están bonitos, pero por dentro están llenos de corroña. Apestan. ¿Sabe cómo apesta un muerto? Feísimo, pastor. Eso huele pero a leguas, hermano. Ellos no habían nacido de nuevo. Y los que han nacido de nuevo y están en un estado de niñez que no han madurado, siguen murmurando. Fíjate que es un hecho que el que nunca da nada es el que más critica. ¿Sí sabía usted eso? Por eso en la política, quien nunca ha hecho nada es el que más juzga. Es un síndrome a nivel de psiquiatría que el hombre tiene, una deficiencia humana. Verso 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Los fariseos eran los que le titularon a él amigo de publicanos y pecadores por lo que él comía. Pero el móvil de Jesús ahí era estar con los enfermos, con los que tenían necesidad. Claro, es decir, yo soy uno de ellos. Amén. Todos somos necesitados. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar necesitados? ¿Hasta cuándo no vamos a entrar en Canaán? ¿Hasta cuándo no vamos a madurar? ¿Hasta cuándo no vamos a coger las cosas de forma correcta? ¿Usted tiene problemas con alguien aquí en la comunidad? Vaya y hable con él personalmente. No murmure, no dé la vuelta de los 360 grados hablando mal de esa persona. No tiene sentido. La presión que usted va a tener es más catastrófica después. Pero si usted va a donde la persona: hermano, quiero conversar contigo, invítele un café, hermano. Y lleve anotadito: hermano, yo la verdad que no sé yo qué mal te he hecho, pero siempre recibo heridas de parte tuya. Mira, fulano de tal me dijo esto. Mengano de tal me dijo esto. No, yo no te he dicho nada. Vengan, hermano. Díselos a ellos que tú no dijiste nada de mí. Así tiene que ser. Y no después: pastor, me fui de la iglesia. ¿Qué hizo? Por texto. Usted tiene que ver, hermano amado, si usted no la pasa aquí, la va a pasar en otro lugar, pero que la pasa, la pasa. Si usted no le cogen de noche, y si no lo cogen de día, de madrugada.
Así decía el salmista David, que de mañanita Dios se levantaba para darle palo, látigo todas las mañanas. ¿No he leído? Látigo todas las mañanas. Es como las mamás cuando se levantan. No te cogí en la noche, en la mañana. ¡Ay, mamá! Lucas 7:36. Dice así. Lucas, sí. No, vamos Lucas desde el 40 al 56. Ya me equivoqué, pero aquí lo tengo marcado. Esta mujer sufría del flujo de sangre. Posiblemente tenía cáncer, la Biblia no dice. 12 años sufriendo lo mismo. Pero esta mujer tenía la fe que si tocaba el manto de Jesús, ella se sanaría. Así que la mujer se acerca y le toca. De acuerdo a la ley, ella debería estar excluida fuera de la comunidad. De acuerdo a la ley, si ella le tocaba a alguien, ese alguien quedaba inmundo. Y nada más que y nada menos que va y le toca al Señor, hermano. Pero la gran diferencia es que en Jesús, en su interior, estaba el Espíritu Santo. Y cuando lo toca, el Espíritu Santo suelta virtud que está en el Espíritu. Traspasa el alma, traspasa el manto. Y la virtud pasa a la mujer y la mujer es sanada del flujo de sangre. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Los apóstoles, los discípulos dicen, no, que ¿quién te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Era un tumulto de gente y solo esta mujer lo toca. Aquí vemos mucha gente y solo unos cuantos lo pudieron tocar. El detalle es que Cristo Jesús quiere que todos le toquemos. ¿Cómo tú puedes tocar a alguien y que de ese alguien pueda salir virtud? Cuando tú hablas con sinceridad y verdad. Dos principios del reino de la luz: sinceridad y verdad. Que cuando Dios te diga estás mal, tú digas, yo estoy bien, Señor, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en... No, esta cosa. Esto no es ninguna payasada. Esto es que cuando Dios dice estás mal, estás mal. Usted tiene que reconocer dónde es que está mal. Si usted es criticón, hoy día usted va a reconocer si yo soy criticón, Señor, perdóname. Voy a morder mi lengua y no voy a hablar, vea lo que vea. Y la vida se te arregla. Pero si después de la palabra dices, no, eso no fue para mí, eso fue para la hermana que no ha venido. Ya llevas doble pecado. Volviste a criticar y en carne propia. Esta mujer dice que, y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió y le dice, no temáis, cree solamente y serás salva. El detalle es ahí que tenían a Jesús en carne y hueso, humanamente hablando. Entrando a la casa no dejó entrar a nadie más porque eran criticones. Dice que entró Simón, Pedro y Juan, Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y afuera,
se burlaban de él. Está loco Jesús, no sabe que ya está muerta. Es que ¿sabe cuál es el problema? Que los que se burlaban no sabían qué es que había dentro de Jesús. Y lo que usted y yo tenemos que entender en esta mañana es que dentro de ti, dentro de mí, está Jesús. Está creciendo. Dice la Biblia que los maduros, la gente madura aguanta la flaqueza de los débiles. Sugiero que copies así en letras grandes y la coloques cuando te acuestes en el techo de tu casa, cuando te levantes al frente, cuando estés en el espejo otra vez, para que te entre la escritura. La gente madura no murmura, no critica. No critiquemos a todos los candidatos a la presidencia. No, solo oremos, iglesia. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, también en la tierra. Se siente quien se siente. Si hubieran entendido, todos hubieran gritado júbilo, hermano. ¿Dónde está el hermano que siempre? ¿Dónde está mi hermano que siempre hace esas palomitas? Aquí lo hubiera visto, hermano, ya aquí. Lo voy a repetir de nuevo. La gente madura no critica, no juzga, no condena, no manda al infierno. Todos los candidatos que tenemos, ay Dios, ya me van a hacer hablar. Todos los candidatos que tenemos son seres humanos. Lea la historia de Nabucodonosor. ¿Cómo termina? Dice ahí en el texto que él coloca a los más bajos de los hombres en puestos de honra. Alguien me dijo, pastor, ¿usted se lanzaría como presidente? Ni loco. El lugar donde Dios me ha puesto sentado a su lado y ha puesto a la iglesia en lugares celestiales es de mucha honra. ¿Por qué te vas a bajar si ya tienes tu sitial, iglesia? La iglesia es la que gobierna y co-gobierna juntamente con Cristo. No critica, gobierna. No critica, decreta. Eso es un piqueo entre paréntesis. Así que usted ve allí al Señor. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. ¿Qué había en Jesús? Que mas él tomándole de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Y ya. ¿Dónde quedaron los que se burlaban? Avergonzados. ¿Cómo tú quedas cuando criticas y murmuras y no sale como tú dices? Ay, 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 yo gloria a Dios. ¿Cómo queda uno, hermano? Mal. ¿Cómo usted se siente después que habla mal de otro? Pésimo. Porque el Ruach HaKodesh que está dentro de ti empieza a trabajar, a reargüirte de pecado hasta que vomitas en privado todo lo malo que tienes por dentro. Y eso es por el sumo sacerdocio de Jesús que te ocurre. Porque ¿quién sabe lo que tú pecas en secreto?
Solo tú y el que vive dentro de ti, que es el Espíritu Santo. Así que, ¿qué estaba en Jesús? Estaba algo glorioso. Pero hermano amado, ¿por qué Jesús actuaba así? ¿Por qué Jesús se movía de tal forma, con misericordia, con compasión? Voy terminando. Isaías 61 me avisora o me muestra lo que yo necesito saber en esta hora. Isaías 61 dice así, verso 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Cosa seria, hermano. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Aquí adentro, lo que Jesús estaba viendo alrededor de esos discípulos que cojeaban y flaqueaban, que murmuraban, porque yo estoy seguro que Tomás murmuraba, hermano. Ese Tomás murmuraba en corto. Vamos a verle si lo resucita. El maestro sabía que había dentro de él y también sabía que había dentro de los hombres. Pero lo que sí sabía Jesús es que esos eran árboles de justicia. Hubieran saltado júbilo ustedes. Jesús sabía que los discípulos eran árboles de justicia. Ustedes son árboles de justicia para gloria de Él, no para gloria mía. Hay gente que busca gloria de hombres. Yo no la busco, hermano. No me interesa. No la quiero. Porque la de Él es suficiente. Porque yo moría hace 40 años atrás, ya me morí yo. Ya no vivo. Para mí. Y lo que Jesús estaba haciendo en ellos es colocar semillas, 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 con la fe que un día esas semillas iban a reventar. Isaías 9:2 dice así. Este era Jesús. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿A quién vio ese pueblo? A Jesús. La Biblia me habla de Zabulón, la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. O sea, Cristo sabía que también vino para nosotros. Por eso en Juan 17, Él oró por ti y por mí, por los que han de oír la palabra, para que crean en mí. Esa es la oración que tenemos que hacer. Ay, Señor, dame un trabajito nuevo. Eso es sencillo. Te metes en Dios y el trabajo te llega. No te salgas del asunto. Algunos se meten en Dios, leí el trabajo y nos vemos, Señor, nos vemos.
Mi esposa siempre dice, ¿cómo se van con la bendición de Dios? No te problemes, tiene Hunter, dije, desde el cielo. Ese regresa porque regresa. ¿Cómo regresa? No lo sé. Dice allí, los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz les resplandeció a ellos. Jesús. Jesús nunca murmuraba. Tampoco se halló engaño en su boca. Tampoco dijo mentiras. Tú y yo, para salvarnos de los problemas, sí mentimos. Álceme la mano el que no mintió en esta semana. ¿Qué pasó? ¡Ja! Jesucristo no mintió, ni se halló engaño en su boca. Porque Él sabía que el principio de hablar verdad y sinceridad es que está en luz. Pero cuando a ti te empieza a caer fulano de tal mal, ya estás entrando en tinieblas. No puede caerte nadie mal. Así me tuvo el Señor en un proceso de 4 años a mí. Hasta que reconocí que yo estaba en tinieblas. Y cuando reconocí, vino la respuesta rapidito de Dios a algo que necesitaba. Ya estaba. Isaías 42, del 1 al 3. Dice así. Está hablando de Jesús. He aquí mi siervo. Yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Conténtale a Él como papá. Y Él te da el queso, te da la mortadela, hasta eso que te gusta comer, los chinchulines y todo eso. Dice, he puesto sobre Él mi espíritu y Él traerá justicia a las naciones. Jesús no era gritón, así que tú tienes que dejar de ser gritón. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Claro, no había megáfono en esa época, no. Jesucristo no estaba en marchas. Abajo, abajo, abajo el gobierno. Jesucristo no estaba en eso, hermano. Jesucristo era más selectivo. Se iba al trono de la gracia y le decía, papá, ¿qué hacemos? Y él decía, el papá le decía, no hagas nada. Sencillo. Jesús no se amargaba por lo que los malos prosperaban. Hay un salmo en la Biblia que dice que David, Asaf, por poco peca, viendo la prosperidad del impío. ¿Cómo crece? ¿Cómo tiene plata? Pero va rumbo al infierno. Tú y yo vamos rumbo al cielo si dejamos de criticar. Dice el texto, no quebrará la caña cascada. Pedro era una caña mecida por el viento. Y nunca lo quebró Jesús. Pero sí el Padre, cuando lo negó 3 veces. Ni apagará el pábilo que humea. Hay gente en el evangelio que humea, hermano, que cuando usted se acerca y 2 palabras le dice, se encienden de nuevo. Es que este hermanito andaba en tinieblas. Cállate la bocota. Tú tienes luz, dale gracias a Dios. El otro se iluminó, gloria sea a Dios. Dice allí, por medio de Él, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y en las costas esperarán su ley. ¿Sabes que esos pueblos vivían sin ley? No robar, no matar, no adulterar, no fornicar. Es ley. Uno le dice la ley mosaica.
Es ley de Dios, que a través del ángel se la dio a Moisés, para frenar el pecado. Mis amados, así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo las haré notorias. Jesús dijo una gran verdad: vosotros sois la luz. Pero alguien que murmura, critica y chismea no tiene luz, tiene tinieblas. Oye, ¿si has visto el profesor ese que viene a la clase? Como que es medio... Nada, cállate. Oye, ¿si has visto esos candidatos? Cállate. ¿Cuántos quieren vivir en luz? ¿Cuántos no quieren tener obstáculos cuando oran? ¿Qué hay en ti, mi hermano? Si hay todo esto, tú eres un niño espiritual. Necesitas crecer. Usted puede crecer en ciertas áreas, pero en otras está enanito. Usted necesita el alimento para crecer. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Dice que en él no se halló engaño ni mentira. En Jesús. Su móvil no era el engaño. Su móvil no era mentir, era decir la verdad. Y él fue muy sincero, la Biblia lo describe en los textos que hablan de él. Mis amados, no tenemos salida. Él nos ha llamado para hacernos como Él mismo. Y es necesario que viéndole seamos transformados a su imagen y semejanza, para que podamos gobernar y cogobernar juntamente con Él. Seamos la eclesia, el organismo en la tierra que gobierna esta tierra. Pero murmurando no lo vamos a lograr. Cierra sus ojos, oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es una espada que habla para hacia adelante y también corta al que la habla. Gracias. Gracias por aclararnos los pensamientos en esta tarde. Gracias, Señor, porque si tenemos dificultad con alguien, vamos a ir primero a ti, a que nos llenes de tu amor y paz. Y después conversaremos con la persona correspondiente. No para debatir, no para buscar culpables, sino para perdonarnos, amarnos y aceptarnos tal cual somos. Tu cuerpo, que es la iglesia, tú mismo la sostienes.
tú mismo la levantas, tú mismo la alimentas. Jesús, gracias por ser la luz nuestra, personal. Gracias. En esta hora oramos pidiéndote perdón, Señor, y aquí como apóstol tuyo pidiéndote perdón por la iglesia. Por falta de instrucción, Señor amado, no porque no existe en esta iglesia, sino porque no la quiero. Fallamos y pecamos. Pero tu sangre, que es poderosa para limpiarnos de todo pecado, de toda injusticia, de toda maldad nuestra, oramos a ti, que esa sangre sea vertida en esta hora y nos limpie de todo mal. Al que fueren perdonados los pecados, le serán perdonados, y al que le fueren remitidos se quedará con el pecado. Mas en esta hora te pedimos que nos perdones todo pecado, toda maldad, toda cosa que desató una cadena de sinsabores por no saber entender ni comprender qué había dentro de ti. Hoy sabemos que lo que había dentro de ti es luz. Que siga esa luz, que se prenda esa luz, que el pábilo que humea, Señor, se vuelva a encender. Por favor, en el nombre de Jesús. Y confiamos y creemos, Señor, que tu iglesia madurará. Los que faltan seguirán madurando y se posesionarán, Señor, en los lugares de honra establecidos por ti. Padre, gracias por aquellos que tienen un llamado, mi Dios, para la función pública y los que están en función pública. Que tú los ayudes, que tú los sostengas, que tú los mantengas firmes en ti mismo, Cristo Jesús. Que tu Santo Espíritu les acompañe todo el tiempo y tu palabra traiga a memoria a tu Espíritu Santo para que ellos puedan, Señor, entender y comprender que somos llamados a hacer luz en las naciones. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déselo fuerte a Él.